que se utiliza en Venezuela. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un conductor eléctrico sólido que se denomina en Venezuela alambre, que puede ser alambre desnudo, que quiere decir que no tiene aislante, o alambre con aislante. Aquí tienen otro conductor que está constituido por varios alambres entorchados. Normalmente en Venezuela a esto se le dice pelos. Por ejemplo, hay cables de 7 pelos, cables de 12 pelos y así sucesivamente. Bien, los calibres de los conductores, cuando se dice calibre, en algunos casos se está hablando de su diámetro y en otros casos se habla de la sección. Por ejemplo, en el sistema inglés, que es el American Wire Gauge, se les asigna es un número que consiste en el número de veces que se pasa a través de una trefiladora este conductor para lograr esta sección. Por ejemplo, el cable 10AWG lo que quiere decir es que fue pasado 10 veces. Sin embargo, a medida que fue aumentando la demanda eléctrica, hubo necesidad de calibres mucho mayores y entonces se habla del kilocírculo al mil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el mil no es más que una milésima de pulgada. Entonces, un cable en pulgadas, por ejemplo, vamos a seguir con el 10, tiene este diámetro medido en pulgadas. Para pasarlo a 1000 simplemente se multiplica esto y se dice que es 102.000. Si usted lo quiere en pulgadas, divide entre 1000 y ya le da el número de pulgadas. El círculo al 1000 es esto expresado al cuadrado. Fíjense que sigue siendo el diámetro. Se eleva al cuadrado esto y da el círculo al 1000, pero el círculo al 1000 es un número muy grande. Fíjense que es 10.303 para el caso del cable 10AWG. Entonces se habla en kilocírculo al 1000, que es 10,38. Ese es el calibre. En el sistema internacional no hay problema porque se mide la sección, es en milímetro cuadrado. Esto no es diámetro, sino eso es la sección transversal del cable. Bien, esta página que está en la 196 del Código Eléctrico Nacional, vamos a repetirla, ya la vimos en una oportunidad. Lo que se refiere es a la ampacidad de los cables en función de su aislante. ¿Qué quiere decir ampacidad? Vamos a tomar este ejemplo, el cable número 8, el TW y este valor, que es lo que yo llamo ampacidad. Esto lo que quiere decir es que para proteger este aislante, este conductor no se debe utilizar cuando la temperatura es de 30 grados centígrados a más de 40 amperes, porque se deteriora esto. Si usted considera que va a pasar mayor corriente, usted o sube el calibre o utiliza un aislante más apropiado, porque este aislante es para temperaturas máximas de 60 grados centígrados, mientras que estos son para 75 grados centígrados. Si usted se mantiene que va a seguir usando este cable y la temperatura ambiente no es 30 grados, pues tiene que usar estas tablas de corrección para la temperatura correspondiente. Para usar bien esto, vamos a imaginarnos este caso. Tenemos un tablero, tenemos aquí una carga de 50 HP que no necesariamente es un motor, puede ser la combinación de varios motores o varios motores con otras cargas. Lo cierto es que cuando usted suma las cargas, este tablerito, por ejemplo, podemos imaginarnos que es un tablero, va a consumir 50 HP a una tensión de 208 volts y un factor de potencia de 0,85. Pero le vamos a agregar algo más. Vamos a decir que la distancia entre este tablero y esta carga o este tablero son 50 metros. Y se nos dice que la caída de tensión que se puede producir en este cable no puede superar el 3%. Bien, y que también supongamos que la temperatura ambiente no va a ser 30 grados, sino va a ser 40 grados. Entonces lo primero es que tenemos que determinar la corriente que va por aquí para poder entrar en la tabla de ampacidad.
Bueno, pasamos primero estos 50 HP a kilovatios, aplicamos esta ecuación. Si en este caso no nos dieron el rendimiento, si nos hubieran dado el rendimiento, también lo hubiéramos incluido aquí. Y bueno, nos da que eso es 121,81. Vamos a la tabla anterior que dijimos. Buscamos el THW, nos vamos aquí y bueno, como vamos a consumir 121, tiene que ser por encima de y entonces el apropiado, siempre lo vamos por encima, es el cable número 1, cuya ampacidad es 130, pero es 130 a 30 grados centígrados. ¿Qué problema tenemos ahí? Que tenemos que buscarle, porque va a trabajar es a 40 grados, entonces el factor de corrección es 0,88. Pero hay otro detalle que se me olvidó decírselos, y es lo siguiente: esta tabla corresponde a que no haya más de 3 conductores activos en la canalización. La canalización es la tubería por donde va eso. Y resulta que de acuerdo al enunciado del problema, los cables, que son 3 más el neutro, se van a usar en una tubería que ya contiene 2 cables. Eso quiere decir que son 6 cables en total. Eso implica que nosotros vamos a tener que buscar ahora un factor de corrección para el número de cables. Eso lo podemos ver aquí. Esta otra tablita dice que cuando hay entre 4 y 6 conductores, el factor de corrección, esto está en porcentaje, tiene que ser de 0,880%. Cuando es de 7 a 9 es 70 y así sucesivamente. Esta tabla también está en el Código Eléctrico Nacional y en la página 201, ¿no? Entonces fíjense ustedes lo siguiente. Vamos un momentico al cálculo aquí. Para el cable THW. Eso quiere decir entonces que el cable que era 130, yo tengo que multiplicarlo por 0,88 por la temperatura y por 0,8, que son 6 cables. Eso da, al hacer este producto, 91,52. Esto es menor a la corriente que yo requiero por aquí, que es 121,81. Eso quiere decir que tengo que subir el calibre a 2,0. Bien, y cuando le aplico los factores ahora al 2,0, me da que es 123,2. Es decir, sí soporta dicha situación. Claro, el cable 2,0 es tiene mayor diámetro. Otra posibilidad es la que muestro aquí, que usted puede llevar el THW y entonces las capacidades son menores, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a hablar ya. Eso pueden ustedes leerlo perfectamente cuando vean el video. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ahora que ya decidí que iba a ser el 2,0, tengo que tomar en cuenta que la caída no puede ser mayor a 2,08. Hay otra tabla, que es esta que está aquí, que sí es nueva, que me da en función del calibre la resistencia del cable en ohm por kilómetro. Esto es resistencia nada más. Los cables no tienen solamente resistencia, sino tienen también inductancia. Tendríamos que tomar en cuenta la impedancia, que es R más J omega L. Para el cable 2,0, por ejemplo, para el cable número 2, perdón, sería el 0,634. La resistencia, pero esa resistencia está expresada en ohm sobre kilómetro. Entonces vamos a analizar qué es eso de ohm sobre kilómetro. Ohm sobre kilómetro. Pero la resistencia es la resistividad por la longitud entre la sección transversal. Ahora, si usted ve esta expresión, resistividad sobre sección, la resistividad es ohm por metro, por ejemplo, y el área es metro cuadrado.
o si usted quiere ohm por longitud, lo que sea, sobre la longitud al cuadrado, porque es área, ¿no? Quiere decir que este señor realmente viene expresado en ohm por kilómetro. Yo lo estoy llamando K para no estar escribiendo eso. Este dato yo puedo interpretarlo como que es resistividad sobre área, sobre longitud, perdón, porque el metro de aquí arriba se va con el metro de aquí abajo y me queda longitud ohm por kilómetro. El único detallito aquí es que todavía este K está expresado en ohm por kilómetro. Entonces, la caída de la tensión en los cables, cuando son de línea, es raíz de 3 la resistencia de línea por la corriente de línea. Pero la resistencia de línea, si yo sustituyo aquí esto por K, me queda KL, y de aquí fue que salió ese KL. Esto es verdad para la red trifásica. Cuando la red es monofásica, queda 2KL, porque sería 2 veces R por I. 2 veces porque la corriente va y la corriente regresa. Cuando es trifásico, van todos acá y regresan es por el neutro. Pero cuando la carga está balanceada, el neutro consume una corriente cero. Bien, por eso es que no se le para mucho a eso. Entonces, el voltaje en el conductor sería raíz de 3, el valor de K para el caso del 2,0, por la longitud que está expresada en 50 metros, tengo que llevarlo a kilómetros para que pueda trabajar con este valor por la corriente que lleva. Entonces la caída de tensión es 3,34. Este valor tengo que dividirlo entre 208 para determinar el porcentaje, y al ver el porcentaje observo que es 1,61, es decir, cumple con la condición. Si este mismo problema lo hubieran resuelto por el Melchor, el resultado es 1,75%. A él le da un poquito más, obviamente, porque ellos sí trabajan con la impedancia del cable. Nosotros trabajamos con solamente la resistencia del cable. Pero fíjense ustedes que la diferencia es mínima, es solamente del 8%. Vamos con los tableros. Fíjense ustedes lo siguiente. Este es un tipo de tablero. Por aquí llega la red, y estas son barras de cobre, donde quedan las 3 fases, ¿no? RST, por ejemplo. Y de aquí salen los breakers hacia los ramales que van a las diversas, la distribución, pues, que puede haber eso. Esto es con barras, pero también se puede hacer con conductores. Este es un tablero más pequeño. Aquí se ve cuando entra las fases de la calle. Aquí están en vez de barra, pues están estos cables que alimentan los interruptores que van hacia los diferentes ramales. Y tanto en este como en este, aquí van las conexiones de los neutros. Por eso normalmente en los tableros se pone el activo, porque se supone que el neutro está aquí abajo y va a regresar por el neutro. Estos tableros tienen que ser identificados, y tienen que ser muy bien identificados, y además hay que tratar de, cuando se hace la distribución de los diferentes ramales, balancear las cargas para que los neutros no consuman mucha corriente, suponiendo que la conexión es trifásica. Para eso se utiliza, este es un formulario muy completo y es el que nosotros vamos a utilizar, y ustedes van a hacer un taller usando este tablero. Aquí está la identificación del tablero, la ubicación del tablero, la tensión de trabajo del